Pues podéis apagar el cañón. Sí. Bueno, buenas tardes a todos también. Yo no traigo diapositivas ni casi traía apenas nada preparado porque como mi papel me parece, por el orden en que hemos dispuesto esta ponencia, va a ser un poco el de resumir las anteriores, pues está un poco a la espera de lo que mis compañeros les dirían. Entonces, a la vista de ello, podemos resumirlo de la siguiente forma. Ya empezó Marcos hablando de la necesidad de una eficiencia energética, la reducción de la demanda. Continuó también Alfonso con ello. Y en este sentido, es curioso, hoy como no había periódico, yo me estuve leyendo todos los del día anterior y encontré un artículo que nos viene muy bien en el ABC de ayer. Fíjense, decía: todo el crudo que se extrae en España en un año se consume en día y medio. A lo que estáis hablando vosotros de las cifras, venía ayer precisamente, o sea, rabiosa actualidad. Dice: nuestro país tiene que importar el 99,5% del petróleo y del gas que necesita, lo que supone una factura de más de 100 millones de euros diarios. Es decir, esto viene a reforzar la importancia que tiene hoy día la mentalidad que nos vamos ya haciendo a ella de consumos energéticos, de eficiencia energética, etc. Después nos habló Clas también de la importancia de tener unos hábitos saludables. Todos los arquitectos y la gente que nos hemos preocupado desde hace tiempo, y yo porque soy más mayor que estos que me acompañan, empecé antes, hacíamos bioconstrucción, perdón, empezamos haciendo arquitectura bioclimática, como decía también muy bien. No, Alfonso no. Alicia. Después empezamos a hacer arquitectura sostenible, arquitectura eficiente. Y por último nos dimos cuenta que estamos cuidando la salud del planeta, lógicamente, pero nos estamos olvidando de la salud de los que ocupan el interior de los edificios. La casa muchas veces creemos que es el refugio donde venimos a descansar y a protegernos del ambiente hostil exterior, y a veces ahí encontramos precisamente el enemigo, el veneno. Decía Mariano Bueno, el profesor que empezó a desarrollar el concepto de bioconstrucción, tiene aquí un libro, el gran libro La Casa Sana, que yo creo que fue el que nos abrió a todos un poquitín la mente en estas cuestiones, que muchas veces con los productos que usamos para limpiar nuestros hogares son los que más están ensuciando el medio ambiente. Y hablo de lejías, detergentes, etc. Es decir, es muy importante también pensar en los que ocupan la vivienda, que es lo que nos dijo Clas hablando de bioconstrucción. Y Alicia después nos explicó cómo hacer viviendas y edificios en general de consumo casi nulo, siguiendo las directrices además de la Unión Europea, como ya bien dijo, citó la directiva que llamamos 2020, porque obliga a todos los países miembros, España es uno de ellos, a que antes del año 2020 se deben reducir las emisiones de CO2 en un 20% y la demanda energética de los edificios en un 20% también. Claro, ahora sabemos hacer casas ya, como hemos visto, de consumo casi nulo, pero a efectos del medio ambiente, a efectos del cambio climático, a efectos del balance global de CO2 y del ahorro energético, esto no supone apenas nada, apenas es un 1,00% de tal. Lo verdaderamente que tenemos que acometer es la rehabilitación de todo el parque edificado anterior. Se ha dicho aquí también, y es verdad, yo lo traía aquí apuntado, las viviendas, los edificios, mejor dicho, consumen casi el 50% de la energía global. Y la consumen primero en su funcionamiento, como son en calentar, en enfriar, en ventilar, iluminar, etc. Y eso como un 45%, y el 5% restante en la construcción. Y el resto queda para el transporte, la industria, etc. Es decir, el parque edificado actual es un enorme consumidor de energía y un enorme derrochador de energía. Entonces, claro, que sepamos ahora hacer casas nuevas, pero es que encima estamos haciendo ejemplos, estamos empezando, pero estamos haciendo ejemplos muy pequeños, viviendas unifamiliares, una pequeña rehabilitación. Hay que acometer, hay que pasar a la gran escala, también lo apuntó Alicia antes. Nosotros hemos hecho ya, aparte de viviendas, hemos hecho ya un edificio de viviendas, gracias a una iniciativa de la Fundación Municipal de la Vivienda de Gijón, en La Camocha, con los criterios estos de edificio casi nulo.
Hemos hecho también un edificio de oficinas en la empresa municipal de aguas de Gijón, que siendo un edificio de vidrio para poder tener una mejor iluminación natural posible y un ahorro en esos costes, no tiene aire acondicionado, lo hemos logrado a base de sistemas bioclimáticos, una evidenciación cruzada y una fachada que se va moviendo con el sol, etc. Porque también no solo los edificios, hablamos de vivienda, pero posiblemente pasamos más tiempo en otro tipo de edificios, oficinas, lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Y sobre todo yo creo que hay que dar el gran salto al urbanismo, porque antes en la diapositiva que ponía Alicia estudiando la casa de Entre Encinas, y es cómo se estudia la orientación, cómo se estudian los vientos, cómo se estudia incluso las posibles patologías telúricas del terreno donde se van a sentar, pero eso lo podemos hacer en una casa unifamiliar, una vivienda en el campo, cada vez son menos. En una ciudad no podemos. Viene dado ya. ¿Por qué viene dado? Por los planes generales, viene dado por el urbanismo. Entonces creo que el gran reto que se presenta ahora a la arquitectura, a la construcción y en general a la humanidad es el diseño y la gestión de la ciudad. Fíjense, yo tengo aquí algunos datos. Al principio del siglo pasado vivía en ciudades el 10% de la población mundial. Con datos del año 2000, hoy el 50% de la población mundial vive en ciudades. Y se prevé que llegue al 75% en el año 2030. Este verdaderamente es el gran reto. Además, las ciudades son las que contribuyen, fíjense, en un 75% a la contaminación global y en un 70% al consumo total de energía. Los recursos que consideramos limitados son, entre otros, el agua, el aire, la energía, que es de la que más hemos hablado hoy, pero hay otros que muchas veces se olvida, el suelo. El crecimiento ilimitado de las ciudades, ese paradigma del desarrollo, del crecimiento, sobre todo en urbanismo, lo que está consumiendo suelo. Y ustedes en Llanes también saben algo de esto. Y el suelo es un bien, de los bienes escasos, quizá el más difícil de sustituir. Y es que además el suelo, y sobre todo el suelo, vamos a llamar rural o virgen o vacío, que deberíamos tener entre una ciudad y otra, es que es la despensa y el pulmón de la ciudad. Es la despensa porque necesitamos suelo para la agricultura, en las inmediaciones, para no tener que traer desde lejos, como se decía antes también, que también es sostenibilidad, el usar materiales y eso cercanos. Y es el pulmón por los bosques y por las plantas. Es decir, las ciudades deberían tener un crecimiento limitado y ir, seguramente cuando una alcanza el tamaño óptimo, saltar a otra, pero ir dejando un interland, un espacio vacío. Esto es muy complicado porque todos los ayuntamientos hoy también se nutren principalmente económicamente de la construcción, tanto sea de las licencias como del IBI, etc. Y todo el mundo, todos los ayuntamientos quieren crecer. Entonces, por eso debería haber también planes municipales que ordenaran el territorio de otra forma, porque ahí también inciden políticas urbanísticas, etcétera, etcétera. Bien, nada más que estos pequeños apuntes un poco para terminar la conferencia y apuntar algunas ideas de este tipo que puedan servir para que ahora abramos un debate, si os parece, y el cual espero que todos ustedes pregunten o intervengan como mejor les parezca. Muchas gracias.